Sí, dígame. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Monitron? Me pillas aquí currando, pero dime, tronco. Pues muy bien, aquí estoy en la sede de Friki Retro Gamer. A partir de ahora, EPRG. Que escucha, que me siento un poco mal por lo de la semana pasada, que mola un montón tu recreativa y dije, joder, pues me voy a traer yo aquí a la sede también la mía. Pero eso tiene que pesar un quintal, hombre, ¿cómo te lo vas a llevar para allá? No, si tampoco pesa tanto. Bueno, pues entonces pa'l pelo, tronco, voy para allá a verla. Venga, tío, pues hablamos, hasta luego. ¿Qué pasa, Monitron? ¿Qué pasa, Bo? ¿Dónde está esa recreativa? ¿Dónde está esa recreativa? ¿Pero qué mierda es esa? Eso no es una recreativa ni es nada, Mori. Sí, pero a que la tuya no le puedes echar 5 duros. Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Oh, yeah! Bienvenidos a Friki Retro Gamer. Friki Retro Gamer. ¡Oh, yeah! ¿Has visto, tío? ¿Te ha gustado? Pues lo tengo de politono, te lo puedes descargar en la descripción del vídeo. Y habrá quien se lo descargue. Yo por lo menos. Yo también. Hoy traemos un especial de la Neo Geo, que sabemos que os va a gustar. ¿Sabes cuándo salió la consola, tío? 1990. Sí, señor. Ya que no sabes qué más cosas ocurrieron en el 90. Yo que soy un fricazo sí que lo sé. Vamos al día. El Haber. Y también salió la película de Regreso al Futuro 3. Lo sé, tío. Soy un gran fan de la saga. Venga ya. Por cierto, sí, tengo un DeLorean. ¿Que tienes un DeLorean? Pero me estás hablando Así del te lo coche. digo, del coche. Mira, voy por ahí. ¡Hostia, macho! Mira cómo mola, tío. Con su condensador de flujo y de ¿Tiene todo. condensador de flujo? Y funciona. Pero no funciona. Sí. ¿Y vas a ir al futuro? Sí. Estarás capaz todavía. Vamos bien de tiempo. 5 segundos. ¡Venga, hasta luego! Hostia, tío, la vuelta ha quedado. Pero ha molado, ha molado. Y sé cómo vamos a quedar hoy en los gameplays. ¿Sabes una cosa? Me recuerdas al paquete de tabaco Manitou. Voy a cambiar casi, ¿no? Yo sí, porque es que me da alergia a las plumas. Un segundo. En el 91, ¿sabes también lo que sucede? ¿Y el qué, tronco? Los héroes del silencio lanzan senderos de traición. Entre dos tierras, tío. Entre dos Tierras estás. Bueno, vamos a hablar de la Neo Geo, que para eso hemos venido aquí. Déjate de coñas. Exactamente. Bueno, pues el proyecto Neo Geo nació, como hemos dicho antes, en el año 1990. La empresa es SNK, ¿sí o no? Detective Wonder. ¿Y tú sabes que SNK ahora mismo se llama SNK Playmore? Algo me suena. El caso es que la Neo Geo nació con un único deseo. Ella no quería jugar en la liga de los 16 bits normales, de Mega Drive o Super Nintendo. Ella quería ser... Era un maquinorro. Sí, exactamente. Ella quería traer la experiencia de la recreativa a tu casa. ¿Y lo consiguieron? Vaya que se lo consiguieron, aunque un poco caro sí que le salió. Tengo entendido que fueron casi $700 de la época, que a día de hoy son casi 1100 y pico pavos. Así que sí, la verdad que era un poquito cara. Está considerada, de hecho, teniendo en cuenta la inflación, como bien dices, la consola más cara de la historia. ¿Dónde se ha metido este Alejandro? Perdona, es que estaba aparcando el Ferrari fuera, ¿sabes? Porque aquí la moraleja es que enseguida te rayan el coche. A mí me da un mal rollo. Jopa, Alejandro, ¿cómo eres? Bueno, ¿para qué me has llamado? A ver. Pues ya verás, me he comprado una Neo Geo que te viene con 6 juegos. No se fastidia con la pasta que tú tienes, Tron. Así que... Sí, venga, a ver, ¿me los enseñas o qué? Pues claro que sí. ¿Dejamos hacer el canelo? Vale, venga. Pues a la sede de Friki Retro Gamer, track. ¿Pero mereció la pena? Vaya que sí la mereció. ¿Sabes cuántos años se tiró en el mercado? Una borrada, ellos. 7 años de hardware, pero otros 7 más de software, tanto ahora en móviles y tal y cual. Así que 14 años de vida a la Neo Geo. Ahí lo tenéis. Vaya tela. Sí, de hecho era tan potente que era aproximadamente un 50% más que la Mega Drive, por ejemplo. Era tan potente que la llamaban la Nacho Vidal. Era tan potente que hasta la época de los 128 bits no lograron hacer adaptaciones pixel perfect. Me estás diciendo que llegó la Super Nintendo y la Mega Drive y no la igualaron. No. Que Sacaron llegó después juegos, pero... la PlayStation y tampoco la igualó.
Estaba pensando en polígonos. Y llega luego la Dreamcast y es ahí cuando efectivamente la consiguen emular. Al fin, de 16 a 128. Así que fijaros la potencia que tenía el bicharraco. El maquinón de la vida. Con tus pies, Neo Geo. ¿Sabes, tío, otra anécdota de la Neo Geo? Cuéntame. En Japón te venía con una tarjeta de memoria que podías usar tanto en tu máquina recreativa de casa, bueno, tu consola, como en la máquina recreativa de los salones. O sea, como si fuese un pincho. Exactamente. Que te lo llevas para uno y para otro. Exactamente, guardabas Hostia. partida y jugabas en un lado o en otro. Pues ¿sabes tú otra anécdota también? Sorpréndeme. Que sucede la Hyper Neo Geo 64 para hacerle competencia a la Nintendo 64, que era la que estaba. Claro. Pues se comió un mojón, 2 años, macho. O sea, la cara nada más que 7 juegos. Imaginaros qué patata. La Neo Geo era la leche, pero la Hyper Neo Geo, una castaña. ¿A qué ha venido tú aquí? A jugar. Escogemos cada uno 3 juegos y Venga. nos echamos un bici. ¿Y qué te parece si vamos presentando los juegos según vamos jugando, tío? Correcto. Pues enchufa la recreativa, tronco, que vamos para allá. Y ahora Neo Geo, ahí lo tenéis. Elige tú uno. Pues Tronky, te voy a retar al Windjammers. Venga, vale, dale ahí al disco. ¿Qué sabes del juego? Que es un disco que se lanza para acá y para allá. Remake del Pong. Pum, pum, pum. Es puro arcade, solamente utilizaba 2 botones. Era muy fácil de manejar, pero realmente muy difícil de dominar. Tenías para elegir entre 6 personajes de 6 nacionalidades diferentes. Bueno, pues ahora yo te traigo otro jueguito, majete. Cuéntame. El Soccer Brawl salió en el año 91, lo trajo SNK. Bueno, pues esa empresa hizo un juego de fútbol robótico. Lo que pasa es que tiene particularidades. Como característica solo tiene 2 campos de fútbol. ¿Ves cómo había 2? Solo 2 campos. 8 equipos de fútbol nada más. Y lo tercero, que tenía unos personajes con un cañón, a excepción del capitán, que tenía una magia especial y era el más rápido. Y no tenía más cosas, macho, eso es lo que era. Pero triunfó. Bueno, tío, pues ¿qué te parece un vicio al Street Hoop? Al baloncesto, tronco, se sale el baloncesto. El Street Hoop nació en 1994 y era un juego de baloncesto 3 contra 3. 10 nacionalidades. Que por cierto, en Estados Unidos, como se pensaban que en otros países no son buenos jugando al baloncesto, sustituyeron los 10 países por 10 ciudades yanquis. Joder, ¡Hostia! ¡Ah! Ahí va, pues se parece al Mori. Pues ahora te traigo yo otro, el Magical Drop. Se trata de un juego que salió en Japón en el año 95. Curiosamente, el año 95... Perdona, ya me ¿qué diga año? la rima que te mato. El pique que tengo con la tronca incógnita ahora lo voy a tener con el Tito Mori, va a flipar. Con uno coges bolas y con el otro dispara bolas, no tiene más cosas. Mira, uno, cojo, ¿te has dado cuenta? Y disparo bolas. Tengo que... ¡Ay, tronco, que te veo lento! ¡Te veo lento! Puzzle buble, pero diferente. Un auténtico pique. ¡Te toca, tío! Pues tío, hablar de Neo Geo y no empezar a hablar de juegos de lucha es un pecado por el que me pueden llover Es miles de donde collejas. más tienen. El caso es que sacaron muchos juegos como el Art of Fighting, el Fatal Fury, el Samurai Shadow. Como no consiguieron todo el éxito, dijeron vamos a hacer una cosa original. Vamos a juntar las principales franquicias de juegos de lucha y de otros juegos. Un remezclado. King of Fighters, estaba el equipo Art of Fighting, estaba el equipo Fatal Fury, Psycho Soldier, Ikari Warriors Creo que me voy, tío, que te dejo solo. y mi querida Chun-Li, cuyo su cumpleaños es el 1 de marzo. Hay bastantes más juegos como el King of Fighters 11, el 14. Oye, tronco, ¿has terminado ya o no? Joder, qué chapa, tronco. Yo sé que te gustan los juegos de lucha, pero hostia, tío, contrólate un poco, que es que tela, Pues tronco, hablar de Neo Geo y no traerte el Metal Slug es un insulto. Así te lo digo, tío. Salió en el año 96, ¿vale? Y a raíz de ahí ya han ido evolucionando el Metal Slug 1, el 2, el 3, el X, el 4, 5, 6, el 7, el XX, el Defense. Comenzó con 2 personajes y ahora ya, a partir del segundo, que son 4, añadieron 2 chiquitas más. ¿Tú sabías que Metal Slug es el nombre del tanque? Es curioso, una curiosidad que dejo caer ahí. Por cierto, cuando llegues a lo del récord, le pones sex, en vez de poner tus iniciales, pones sex, según lo ejecutas, te ponen SNK. Los cabrones te lo cambian. No les gustaba el tema del sexo, por eso esa consola acabó muriéndose, no se reprodujo. Os traigo otra curiosidad. Resulta que hay una de las pantallas en las que hay como una especie de cartel de banderas árabes y tal. Bueno, pues en la parte de atrás pone que tienes diarrea y luego tal, que dónde está la medicina. El juego, aunque era sangriento, realmente era de humor Sí. sarcástico y todos los dibujos hechos a mano, así que bastante curioso. Bueno,
amigos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, en los comentarios y sobre todo, si sabéis lo que son 5 duros de estos, suscribíos. Bueno, troncos, hay veces que las situaciones familiares requieren que los vídeos se corten así tajantemente a la bestia. Yo os pido disculpas, volveremos con Friki Retro Gamer más adelante. Daros las gracias a Morán, daros las gracias a todos vosotros por ver el vídeo y comprended un poquito que es que si no, al final me espera el divorcio. Y otra cosita, Morán, esto va para ti. Como me vuelvas a sacar la moneda del agujerito, cuando sabes que la auténtica moneda de 5 duros fue esta, te machaco, Tron, te machaco. Friki Retro Gamer, oh yeah. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Ya sabes, en las letritas rojas de abajo.